una de las discusiones que se van generando es en torno a qué nombre darle a ese periodo. Y en esa discusión en torno a cómo nombrarlo, también son discusiones que permiten pensar en periodizaciones, pensar en conceptualizaciones ideológicas, o sea, esos nombres dan cuenta de un montón de otras discusiones posibles y necesarias. Por ejemplo, la dictadura a sí misma se llamó Proceso de Reorganización Nacional, ¿sí? Una forma de recuperar el nombre que la generación del 80 se había dado para sí misma a la hora de pensar la organización social de la Argentina. ¿Sí? Si esos años, digamos, de la década del 80, de organización nacional como un periodo clave en la conformación del Estado argentino, es recordada en sus múltiples, digamos, características, que uno, por decirlo de forma maniquea, las podríamos cifrar en lo que significó la avanzada sobre los territorios de los pueblos indígenas, pero también la podríamos cifrar en la construcción de leyes que permitieron, por ejemplo, construir el sistema educativo nacional. O sea, si toda esa construcción dio cuenta de cómo se fue organizando la nación argentina con esos componentes, lo que la dictadura hace es pretender justamente pensar que el resultado de eso va a ser reorganizado de alguna manera en la misma clave represiva que anidaba en esa organización nacional. Entonces, ese nombre que la dictadura se da a sí misma, de alguna manera también nos da la clave de lo ambicioso que fue el último golpe. Pensaron efectivamente que iban a tener la capacidad de reorganizar la nación argentina. Ahí me parece que la clave es preguntarse, bueno, ellos que se consideran, digamos, herederos de la generación del 80, ¿qué es lo que quisieron reorganizar? ¿Qué es efectivamente lo que les parecía que debía ser reorganizado? Y también voy a ser muy simplificadora, pero me parece que ahí es clave pensar lo que significó entre un año y otro el surgimiento de los movimientos populares, básicamente el radicalismo, pero sobre todo el peronismo en el sentido de un movimiento político que logró articular a las grandes mayorías de trabajadores, no solamente en un proyecto industrialista, sino también en una forma de organización que les permitía disfrutar la ganancia de eso que esa forma de organización del capital generaba. Entonces, me parece que ese nombre digamos, que la dictadura sea a sí misma sirve para pensar un montón de cosas que son súper potentes, ¿no? Después, obviamente que esa dictadura también se dio otro nombre a sí misma, que fue el nombre de guerra sucia, ¿sí? De decir, estamos librando una guerra, estamos librando una guerra. Me parece que ese nombre de guerra, esto que voy a decir, lo estoy sacando bastante de un texto que me gustó mucho de Feyerstein, que él va a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que presuponía esa forma de nombrar la dictadura como guerra? Que en algún momento también fue la forma en la que las organizaciones político-militares nombraron el periodo. También esas organizaciones pensaron que estaban librando una guerra. Entonces, Feyerstein va a decir, bueno, en realidad, digamos, en ese modo de nombrarlo, lo que se está suponiendo es que efectivamente hay bandos que son opuestos y que esos bandos, digamos, son bien identificables. Y eso, de alguna manera, lo que fue demostrando el devenir de los acontecimientos es que de ninguna forma fue así, ¿no? Porque cuando nosotros decimos, bueno, no fue una guerra, lo que estamos diciendo es que no había bandos que estaban enfrentados, sino que más bien el terrorismo de Estado afectó a todo el cuerpo social, ¿sí? A todo el cuerpo social. Entonces me parece que después vienen las discusiones sobre los otros nombres posibles para ese periodo. Nosotros en el libro proponemos como dos posibles. Uno es el de terrorismo de Estado y otro es el de genocidios. Si bien para nosotros el que, digamos, permite que las prácticas pedagógicas se muevan con mayor comodidad es el de terrorismo de Estado porque es el que está inscrito en los contenidos curriculares y también el que está en las leyes de educación nacional aún vigentes. Me parece a mí que los dos conceptos sirven para pensar lo que sucedió durante los años de la dictadura, ¿no? Acá simplemente hacer una nota al pie, es que un concepto que también se usa muchas veces, que es el de dictadura cívico-militar, es interesante que hoy buena parte de la derecha también lo recupera, porque lo que hace es reducir lo cívico al gobierno peronista previo al golpe, ¿no? O
Entonces decir, sí, efectivamente también fue cívico. Entonces me parece que ese nombre, que nosotros creíamos que tenía cierta eficacia, sí fue muy apropiado, por, sobre todo por los cultores de la memoria completa, ¿no? Eh, entonces me parece que si decimos, bueno, vamos a nombrarlo como genocidio, hay algo como interesante para mí en lo que trabaja sobre todo Daniel Feierstein, lo que él va a sostener es que es la forma más eficaz de poder hablar de cómo se reestructuraron todas las relaciones sociales después del terrorismo de Estado. Que si el genocidio es una práctica que lo que busca es justamente recomponer una vida social con otra orientación, bueno, de alguna manera eso también es lo que se propuso la dictadura, ¿no?